Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Ahora vamos a tratar sobre la métrica, que es un objeto fundamental en toda la teoría de relatividad. En realidad, este es el objeto que ya vimos con el nombre de longitud de arco, siempre y cuando lo elevemos al cuadrado, o también lo vimos como elemento de línea, o también lo mencioné como teorema de Pitágoras a nivel infinitesimal. En coordenadas esféricas, el mismo objeto de S cuadrada toma esta forma, que ya sabemos que así es como cambian las cantidades angulares, que esto lo vuelve pues una cantidad lineal, ¿no? Básicamente. Y acá tenemos que esto es rho cuadrada de phi cuadrada, de tal manera que es lo mismo, pero sabemos que rho es r cuadrada r seno de teta. Entonces son dos maneras diferentes de que expresemos este objeto, que es la métrica. Les comentaba yo que a esto yo lo voy a estar llamando la métrica. Y en cambio, como notación vamos a introducir de una vez que ds cuadrada es igual a delta ij por dxy por dxj. A lo largo de todo el curso, a menos que indiquemos otra cosa, índices como i, como j, van a correr desde 1 hasta 3. En este caso, como estamos especificando un sistema coordenado, en esta parte lo que tenemos es que la coordenada x1 en realidad es x, x2 es igual a y y x3 es igual a z. De tal manera que en este sistema coordenado x1, x2, x3, ese conjunto de coordenadas del vector de posición, van a ser en realidad lo que conocemos como x, y, z. También va a ser importante que le asignemos el índice arriba en este caso. No es algo trivial y vamos a ver que en otros contextos va a existir diferencia entre si le ponemos índice arriba e índice abajo. En este caso no. Y acá a la derecha también podríamos hacer algo similar. Podemos especificar esto de manera general como ds cuadrada igual a gi primado j primado por dxi primado dxj primado. Es decir, estos objetos que están aquí, delta ij y gij, tienen una representación matricial, puesto que tienen dos índices, en la que los elementos no diagonales son iguales a 0. Acuérdense que esto indica una sumatoria de Einstein, es la convención, y si tú sabes en qué dimensión estás hablando, o en qué dimensión estás tratando las cosas, entonces los índices corren en esos valores. Entonces lo que querría decir esto, si tú quisieras correr algo como esto de manera general, tendrías que hacer 9 términos porque son 3 que suman para este índice y 3 que suman para este índice. Sin embargo, todo resulta ser casi trivial, ¿no? Porque lo que tienes es que ds cuadrada formalmente tendría que ser delta 1, 1 por dx1 por dx1, que es dx1 al cuadrado, más delta 1, 2 por dx1 por dx2, etcétera. Ya se imaginarán cuántos términos son. Son 9 en este ordenamiento. Entonces lo que tenemos es que la mayoría de estos términos van a ser igual a 0. Es decir, aquí el delta 1, 3 también es 0, pero el otro elemento diagonal que te puedes encontrar es delta 2, 2, por ejemplo, que va a ser multiplicado por delta x2 al cuadrado. Y estos son los únicos que son distintos de 0 y más bien son igual a 1, precisamente porque eso es lo que define a la delta de Kronecker, ¿no? El símbolo de delta de Kronecker está definido porque delta ij solo puede tomar dos valores. 1, positivo, si i es igual a j, y todos los demás casos son 0. Vamos a ver, este tipo de objetos van a aparecer constantemente. La mayoría de las veces cuando ya hablamos de un tensor nos va a aparecer de otra forma, algo como esto. Pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Solamente puede ser 1 o 0. El otro punto a tomar en cuenta aquí es que
tienes que tener un índice arriba y un índice abajo para tener la sumatoria. Eso es lo que van a ver de diferencia muchas veces entre alguien que explícitamente hable sobre relatividad general y alguien que sea más de partículas, por ejemplo. En partículas muchas veces no le vas a dar énfasis a esto porque estás hablando de espacios que en ocasiones son muy triviales, pero nosotros vamos a tratar con espacios curvos y se torna muy importante qué tipo de característica tiene el objeto. Por ejemplo, cuando tiene índice arriba se le llama índice contravariante y cuando tiene índice abajo, índice covariante. Dejando eso de lado por un momento, lo que vemos es que esto también puede tener una representación matricial. Decíamos que gracias a esto, como estas tres posibilidades en I y tres posibilidades en J, entonces del T y J podríamos decir que tiene componentes, que es una matriz, que es simplemente la matriz identidad de 3×3. De tal manera que G y J también puede tener una representación matricial de manera muy parecida, pero sus elementos diagonales son 1, r cuadrada y r cuadrada seno cuadrado de teta. ¿Cómo llegamos a partir de ella? Pues simplemente hacemos una transformación de coordenadas. Algo que estoy haciendo explícito aquí también es que I' es un índice por sí mismo que no tiene que ver con esto I por acá. Es simplemente un nombre y eso se llaman índices mudos. Todo indica que está bien en esta ecuación, en este sentido, porque cuando contraes este índice con este índice, es como no agregar ningún índice en realidad por la izquierda. Y aquí también. Esa es una manera visual, muchas veces, de darnos cuenta si estamos haciendo las cosas mal o bien, en general, ¿no? Nada más como cuando dices, te da unidades de longitud, cuando haces análisis dimensional. En cuestiones tensoriales, todavía no definimos tensores, pero esto es uno de los puntos a tomar en cuenta, ¿no? Que tus índices libres por la derecha, que aquí no hay ningún índice libre, todos están encadenados, de manera que son índices mudos, no debe aparecer aquí a la izquierda porque no existen índices libres. Lo mismo acá. De hecho, si se fijan, tiene la misma forma, ¿no? Nada más que a uno le estamos dando un nombre muy especial porque es una cosa que tiene puros unos. Entonces, si la transformación fuera de manera general, se supone que deberíamos poder pasar de aquí a acá. Y ese es el caso por lo siguiente, porque aquí podemos aplicar la regla de la cadena. Si sabemos que estas coordenadas dependen de las otras coordenadas, por ejemplo las x dependen, x, y, z dependen de r, θ, phi, como ejemplo, prototipo que estamos manejando, entonces aquí podemos aplicar regla de la cadena de la siguiente forma. Esto va a ser la parcial de xy con respecto a xy primado, que no tiene que ver con el y de arriba, porque está primado, multiplicado por el diferencial de xy primado. Eso es regla de la cadena. Y para el otro también tenemos una regla de la cadena similar, pero sería parcial de xj con respecto a xj primado por dxj primado. Alguien que va empezando en estos temas muchas veces hace la equivocación de que vuelve a poner un i primado por aquí, pero esto no lo puedes hacer porque vas a confundir los índices. Cuando corras estos, ¿quién te garantiza que ahora vas a correr estos de una manera independiente? Entonces tienes que darle otro nombre a los índices mudos cuando aparezcan en un mismo término. Esto es un solo término, que desarrollado en realidad son muchos términos. Y ahora podemos hacer la asociación para dejar estos diferenciales por fuera, que son las coordenadas que podríamos llamar generalizadas en ese enfoque que conocemos de lagrangianos, por ejemplo, que son r, θ y phi en este caso. Pero aquí estamos diciendo que esto es general. Es decir, el ds cuadrada lo podemos escribir como delta y j, lo voy a poner un poquito más a la derecha, va a ser parcial de xy con respecto a xy primado. Gracias a la sumatoria de Einstein tenemos que podríamos poner los factores en donde querramos porque el nombre de los índices garantiza cómo los sumas. Y esto sería multiplicado por delta y j. Vamos a encerrarlo en paréntesis y esto sería por dxy primado por dxj primado. ¿Y qué es este objeto? Pues tiene la forma, de nuevo, podemos darle cualquier nombre que querramos, pero tiene la forma en que hay un índice mudo que se mata visualmente con este, otro índice mudo que se mata visualmente con este, entonces le podemos dar un nombre. Y ese nombre adecuado es gi primado, j primado, multiplicado por dxy primado, por dxj primado, pero eso es justamente lo que habíamos dicho allá arriba. Entonces, esto nos llevó a esto.
De manera más general, si este objeto, en lugar de llamarle delta y j, le hubiéramos llamado g y j, tendríamos que, en general, g y j primado en los índices aparecería como parcial de xy con respecto a xy primado, parcial multiplicado por la parcial de xj, que eso es lo que está allá arriba encerrado en paréntesis nada más. Nada más hubo un cambio de nombre, en que delta la llamamos g. De hecho, esta transformación general lo acabo de mencionar como para la delta, pero en realidad no tenía mucho que ver que hubiera nada más una delta. Y esto indica que es un tensor. Vamos a encontrar unos tensores de muchos tipos y ya para nombrarlos de una vez, los voy a mencionar aquí. Un tensor que no se transforme si tú transformas coordenadas, digamos que ante transformación de coordenadas, esto se va a llamar escalar. Cuando tienes algo que tenga índice arriba, muchas veces vamos a estar manejando para cuatro dimensiones. Próximamente vamos a utilizar letras griegas más bien, ¿no? Para incluir una coordenada 0 que se va a asociar con el tiempo. Pero por ahorita, digamos que si tiene índice arriba y se transforma a otras coordenadas y la relación es la parcial de xy primado con respecto a x. Ahora sí le voy a dar otro nombre, pero podríamos haber utilizado el i porque no se traslapan esas coordenadas. Y esto se llama vector. Todo lo que se transforma de esa forma se llama vector. Y algo que tenga, lo que tienes que checar visualmente es que el índice libre aparezca en el mismo lugar, arriba o abajo. Y aquí se cancela visualmente el índice que está arriba. Y hay que tomar en cuenta nada más que como esto está tipo dividiendo, este debe tomarse en cuenta cuando está arriba, aquí abajo, como un índice abajo. Porque otra notación para esto es decir algo como esto. La parcial respecto a la coordenada xj de xy primado a j. Y ahora sí que tiene sentido pensar que este es un índice abajo y un índice arriba, por ejemplo. Y estamos viendo que por cada índice que aparezca tienes una derivada parcial y con los índices matados adecuadamente. Eso lo vamos a explorar después. Nada más comento que en este caso lo que acaba de aparecer es que ante transformación de coordenadas ocurre una derivada parcial extra que estás agregando porque para cada uno de los índices que tengas tienes que tener una derivada parcial ante transformación de coordenadas. Y eso vamos a estar explorando después, pero por ahorita nada más lo que quisiera es más bien hacer énfasis en otra cosa. Este objeto, la métrica, o sea, las componentes de la métrica, que estoy diciendo que son estas, por ejemplo, en coordenadas esféricas, en coordenadas cartesianas o en lo que ustedes quieran. La métrica es un objeto multipropósito, podríamos decir, ¿no? Es como el anillo del Señor de los Anillos. Ella rige, ella rules a toda la descripción de espacios curvos, por ejemplo. Uno, sabemos nosotros, por ejemplo, ds cuadrada, ya dimos la interpretación de que en realidad era dr.dr. ¿Por qué razón? Porque si haces un desplazamiento infinitesimal desde cierta posición hasta una posición desplazada nada más infinitesimalmente, r más dr, pues esta sería la cantidad de r. Pero para poder tú integrar sobre todo a una trayectoria posible que esté llevando este vector, parametrizado de cierta forma, muchas veces por el tiempo, lo que necesitas es integrar tal vez de un cierto punto 1 hasta cierto punto 2. Entonces básicamente lo que haces es integrar, tienes que parametrizar. Por ejemplo, el caso de coordenadas esféricas en este caso es ds cuadrada y tendríamos que utilizar la versión que ya mencionamos acá arriba,
que es esta, y con eso tendrías que, digamos que lo copiamos de ahí, nada más para estarlo viendo. Entonces tienes que ds es igual a la raíz cuadrada. Ahora más fíjense lo siguiente, que en ambos lados podríamos haber dividido por el tiempo y hacer las asociaciones necesarias. Y eso va a otorgar que aquí tengas r punto elevado al cuadrado, aquí teta punto elevado al cuadrado y aquí phi punto elevado al cuadrado. Entonces nada más lo voy a escribir. Pero aquí agregaste un diferencial con respecto al tiempo, que podrías haber pasado a la derecha, por ejemplo. El caso es que esto es r punto cuadrada más r cuadrada teta punto cuadrado más r cuadrada seno cuadrado de teta por phi punto al cuadrado, de acuerdo a todo esto, ¿no? Y multiplicado esto por dt. Entonces básicamente para obtener la distancia total recorrida en esa trayectoria tienes que integrar para sumar estos pedacitos, digamos, infinitesimales. Y algo que esto debería darte, de que te puedes dar cuenta fácilmente, es que en esa interpretación que hicimos de ds cuadrada igual a dr.dr, si el dr lo expresaste en coordenadas cartesianas, debería ser muy obvio lo que ocurre, porque en coordenadas cartesianas el elemento de r es dxy más dyj más dzk, y esto elevado al cuadrado, que significa tomar el producto punto consigo mismo, de tal manera que se lee directamente desde dx cuadrada más dy cuadrada, porque ocurrió que i.i fue igual a 1, j.j igual a 1 y k.k es igual a 1. De manera similar, aquí también podrías haberlo leído directamente de esa expresión, de tal manera que la parte que otorga esta expresión tendrías que haberlo leído como que dr.dr otorga esto, por lo tanto dr tiene que ver con las raíces cuadradas de lo que aparezca aquí. Entonces esto sería, por ejemplo, dr por r unitario más r de teta por teta unitario más r seno de teta por d phi multiplicado por phi unitario. Cuando elevas al cuadrado esta cantidad, que es hacer de r.dr, r.r da 1 y te otorga el primer término, porque este es el que corresponde a las variaciones en r. El de teta también corresponde a las variaciones en teta unitario y por lo tanto es el que tienes que asociar para que dé este término. Cuando lo elevas al cuadrado, te digo teta igual a 1, te otorga precisamente esto y similar para este último. Es decir, de la misma métrica, tú puedes leer incluso cómo es el vector de velocidad. Porque a pesar de que esto nada más es la rapidez, en principio nada más basta con que hagas esta división. Y el límite si quieres. Entonces tienes el vector de velocidad a partir de la pura métrica. Ese es un aspecto. El otro aspecto es, ¿pero qué valores tienen estos precisamente? Ahorita no lo voy a justificar, léanlo en Schutz, en donde ustedes gusten. Pero digamos que esto ya es una ventaja, porque te otorga muchas cosas. Por ejemplo, algo que vamos a estar usando ocasionalmente o bastante tal vez, es algo que se llaman bases coordenadas. Y estos van a ser tales que punto teta, que se va a llamar base coordenada, que no es exactamente igual, pero es muy similar a teta unitario, por el gradiente, por ejemplo, de una función, en realidad simplemente va a ser la parcial de f con respecto a teta. Esa sería una manera de definir las bases coordenadas, pero en realidad esta es una proporción del teta unitario. Entonces, si notamos también, la manera en que podría suceder esto es precisamente, o la relación aquí en este caso, nada más la voy a mencionar, es que teta es igual a r por teta unitario, el teta unitario que manejamos ahorita. De tal forma que si queremos que el gradiente otorgue eso, de manera general, en coordenadas esféricas, por ejemplo,
tendrías que este sería la parcial de f con respecto a r por r unitario más 1 sobre r por la parcial de f con respecto a teta por teta unitario. Y fíjese lo que está ocurriendo aquí. Esto también es algo a grabarse, ¿no? En este tipo de cosas, de qué cosas codifica la métrica. Y esto sería de manera similar aquí. Y creo que ya se dieron cuenta que simplemente las derivadas que hacemos son con respecto a teta, pero en realidad aquí está ocurriendo aquello que ya sabemos, que hay un lugar en que aparece r de teta, por ejemplo, esto es lo que aparece abajo. Y hay otro lugar en que aparece r seno de teta de phi en la misma métrica, eso es lo que aparece aquí abajo. Esta es la contraparte. Muchas veces es difícil de grabarse, pero ya ustedes ahora con este pensamiento tipo relativista cada vez más, ya deberían poder tener muy claro que el operador gradiente actúa de esta forma y que tiene que ver con esas variaciones de los factores de escala que aparecen aquí. Entonces, si tú conoces la métrica, por ejemplo, dado que sabemos que en coordenadas cilíndricas el elemento de longitud toma esta forma, con eso podrías leer directamente cómo es el vector gradiente, ¿verdad? El vector gradiente sería la parcial de f con respecto a ρ por ρ unitario, etc. Bueno, en este caso el único no trivial es este, y que sería la parcial de f con respecto a phi por phi unitario, que es justamente esto. Quitando esto, dejando esto un poquito de lado, lo que comentaba ahorita es que teta es igual a r teta punto, de manera que r teta unitario, producto punto con el gradiente, teta unitario, r unitario, producto punto, así como con phi unitario son igual a 0, por lo tanto la única parte que sobrevive es esto, y este r se va a ir con este r, y entonces está de acuerdo todo con lo que estamos comentando. Entonces, un punto a grabarse es que la métrica también nos permite leer directamente el operador gradiente. Obviamente puedes quitar esto que aparece aquí a la derecha y puedes hacer las operaciones sucesivas necesarias para el gusto que tengas, ¿no? El otro punto en el que quería hacer énfasis y que tiene que ver con esto en realidad es el hecho de que esos vectores unitarios, o de que estos vectores, por ejemplo, coordenados, se va a asociar de manera 1 a 1 con las derivadas parciales, porque son directamente lo que están asociados directamente con la tasa de cambio de la coordenada. Pero en eso vamos a hacer énfasis después. Aquí está ocurriendo esto, ¿no? Estamos diciendo que el Eθ, una manera de visualizarlo, es la parcial con respecto a teta. Acuérdense que esta es notación para parcial con respecto a teta. Y algo similar para la coordenada phi. Entonces por ahorita nada más nos quedamos con que este objeto va a ser muy importante, la métrica, nos va a permitir definir ciertas cosas sobre la curvatura eventualmente. Y ahorita no pensamos en espacio curvo, todo esto es espacio plano y euclídeo. En la siguiente vamos a hablar de un espacio que es menos trivial que este, pero que sigue siendo plano, el espacio Minkowski, y sobre relatividad especial. Hasta la próxima.